continuamos con el doctor José, que nos estaba comentando el cambio que debemos hacer en nuestra calidad de vida, y eso incluye lo que es la nutrición y evidentemente lo que es el ejercitarnos cada día mejor, ¿no? Y quisiera que nos ampliaras un poco más. Quedó en el aire el hecho de que nosotros, sobre todo los venezolanos, nos cuesta muchísimo el cambiar estos hábitos alimenticios porque estamos acostumbrados a comer cierta cantidad o ciertos alimentos que para quitarlos de nuestra dieta diaria es así como que terrible, como que si nos estuvieran matando, casi que literalmente. Lo que sucede, Osmari, es que a veces yo le digo a los pacientes, mira, la obesidad no termina siendo tu culpa y la diabetes tampoco termina siendo tu culpa, y a veces uno termina hipertenso y tampoco es culpa de uno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tú desde pequeño estás con muy malos hábitos de alimentación, y gran parte de esa responsabilidad la tienen nuestros padres. Cuando tenemos un consumo, por ejemplo, arepa, que es algo tan venezolano, pero que hay que reconocer que la arepa, por ejemplo, es un alimento que tiene un índice glicémico muy elevado y que dispara insulina, y mucha insulina pues a la final termina produciendo obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces tenemos que entender que desde pequeño fuimos en la mañana la arepa, en el mediodía el arroz, y para la noche o repetíamos arepa o consumíamos pan, pues, y así fuimos criados y así crecimos. Entonces, desarraigar esa creencia es bastante difícil, pero la evidencia es contundente al respecto. Sí. El consumo de azúcar y de harina refinada se asocia con todas estas enfermedades modernas: obesidad, diabetes e hipertensión. Por ejemplo, si tú tienes un paciente hipertenso y descubres que la causa de la hipertensión, por ejemplo, es una insulinoresistencia, usted regula esa insulina a través de la reducción de azúcar y estos cereales refinados, y usted puede revertir la diabetes, y el paciente se cura de la hipertensión. El paciente se cura de la hipertensión y usted le quita los medicamentos. Eso sucede. Claro. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Que nosotros tengamos la capacidad de diagnosticar ese momento en que todavía las enfermedades son reversibles, en que una obesidad se haga reversible, claro, en que una diabetes se haga reversible, en que una hipertensión se haga reversible, porque llegado un momento mantenido en el tiempo pues estas condiciones, pues puede ser más difícil revertir las enfermedades. Claro, ¿no? Y que evidentemente nos encontremos con estos pacientes, que dediquemos el tiempo para que puedan entender y comprender e internalizar que deben de mejorar su calidad nutricional, porque a veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa muchísimo que les digo, nada más con la palabra disminuir, me dicen, ¿y qué voy a comer? Sí. O sea, ¿qué como? Doctora, si usted me está quitando el pan, la pasta, la arepa, ¿qué como? Y yo, bueno, pero la respuesta es muy sencilla. Ajá. Todo lo demás. Todo lo demás, pero sí, el paciente ir con preocupación. Cuando tú le quitas, le suspendes los cereales, el paciente te pregunta, ¿y qué voy a comer? Pues la respuesta es sencilla, todo lo demás. Fíjate, nosotros, aunque esto se ha, afianzado en los últimos 2 años en nuestro país, pero nosotros teníamos un consumo muy bajo de tubérculos y de raíces. Aquí la persona te comía, por ejemplo, la yuca, si hacía algún sancocho o alguna parrilla, pero normalmente no te la incluía al almuerzo. Lo mismo, por ejemplo, para el ocumo, lo mismo, por ejemplo, para el apio. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? Que ahora se están incluyendo, afortunadamente, porque es una fortuna realmente que nosotros estemos incluyendo más tubérculos y más raíces en nuestra alimentación como una manera de sustituir estos otros carbohidratos. Estos otros carbohidratos que sí son deleterios para la salud, porque la yuca no te va a hacer ningún efecto deleterio para la salud. Por supuesto, en su justa medida, si de repente usted es diabético, porque de alguna manera pues hay un almidón que no se transforma en azúcar tan fácil como se transforma, por ejemplo, el arroz. Entonces, cuando a un diabético me le dicen, no puedes comer yuca, no puedes comer casabe, pero puedes comer arroz, entonces creo que allí hay un serio problema. Claro. Porque el almidón del arroz es por mucho más fácil transformarlo en azúcar que el almidón de la yuca. Exacto. Lo otro es que nos hemos podido dar cuenta que ha aumentado, por fortuna, de la misma manera el consumo de vegetales crudos. Ahora te están comiendo más ensaladas y han descubierto que combinar su proteína con ensaladas también los sacia más. Entonces, hemos adoptado ahora algunas prácticas de nutrición
que yo pienso que tenemos que pensar, detenernos a pensar un poco en eso. Y llegado algún momento en que, bueno, se nos haga un poco más sencillo adquirir los cereales, no debemos perder ese buen hábito que hemos adquirido de comer tubérculos y vegetales. Claro, porque esto es, yo creo que bastante importante, porque en muchas ocasiones yo doy el ejemplo de, porque eso lo comentan mucho, ¿no? Evidentemente, de que, bueno, pero si eres diabético, igualito, el almidón, no sé qué, pero no es igual que te comas una ración de yuca a que te comas 2 caramelos, por ejemplo, sí, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, se los hago así como que bien grandote para que ellos como que lo puedan entender e internalizar un poco mejor, porque a ellos les cuesta como que hacer la comparación entre, bueno, pero es que la ración de yuca y el arroz es como más sanito o mejor arroz. Entonces eso es como que es un poquito complicado para nuestros pacientes que a lo mejor no tienen este conocimiento científico que obviamente los médicos tenemos, ¿no? Y me gustaría ya como un poquito antes de finalizar que nos hablaras acerca de el ejercicio diario, ¿no? Muy bien, excelente, fíjate. Yo te voy a decir algo y a los televidentes. El ejercicio no es negociable, eso no se negocia. El ejercicio hay que practicarlo todos los días. Se ha demostrado que al realizar por lo menos al menos 30 minutos de actividad física 5 veces a la semana se asocia con una disminución impresionante de cualquier cantidad de enfermedades crónicas. Estamos hablando de obesidad, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión y enfermedades del corazón, que son las enfermedades que nos merman en el mundo entero. La primera causa de muerte son las enfermedades del corazón y la segunda causa de muerte es el cáncer. Pero hipertensión, enfermedades del corazón y cáncer están muy vinculadas, por ejemplo, a obesidad, diabetes y a malos hábitos de alimentación, porque usted puede no tener obesidad, no tener diabetes, pero si tiene unos muy malos hábitos de alimentación, usted podrá desarrollar cáncer. Exacto. Por lo menos ahora sabemos que existen 12 tipos de cáncer, que ahora el año pasado una publicación que se hizo, 12 tipos de cáncer que están relacionados directamente con los malos hábitos de alimentación. Entonces, decíamos que el ejercicio tenemos que practicarlo 30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese ejercicio debe ser un ejercicio, como le digo a los pacientes, que te haga sentir tu corazón en el pecho, que tú te toques tu cuello y tú te sientas las palpitaciones de tu corazón, o que te toques las muñecas y sientas las palpitaciones de tu corazón. Ese es el ejercicio que te va a hacer efecto positivo sobre la salud. Porque a veces solamente salir a caminar a un paso muy lento, a una cadencia muy lenta. Por supuesto, esto está muy en función de la condición de la persona. Al principio pues se comenzará a caminar y luego se comenzará a correr. Pero salir solamente a caminar puede que no te dé tanto beneficio como caminar pero a paso rápido y vigoroso. Ese paso que te hace que te sientas el corazón latiendo dentro de tu pecho. Ese paso que te entrecorta la respiración. Esa es la cadencia que nosotros tenemos que hacer en nuestra caminata si es que vamos a caminar. Si vamos a trotar, si vamos a correr, bienvenido. Otra cosa, tenemos que levantar peso. No más que nos concentramos en los ejercicios de resistencia cardiorrespiratoria, tenemos que levantar peso porque nosotros tenemos que procurar mantener la masa muscular. De hecho, tener masa muscular disminuida a los 60 años, se conoce como sarcopenia, es un factor de riesgo para tener una mala calidad de vida cuando lleguemos a la edad de ancianos. Claro. Entonces, en resumen, cambiar nuestros hábitos alimenticios, cambiar nuestra rutina diaria, incluir evidentemente una buena nutrición y incluir el ejercicio, que no es negociable, que ya por allí nos dijeron, ¿no? No es negociable. No se negocia. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Omar. Por venir, por acudir y por aguantarme el fastidio. Bueno, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Fíjate, mis redes sociales son @soydoctorpalio, @soydoctorpalio, manejo solamente Instagram. Okay. Por el Instagram me pueden enviar algún mensaje a través del directo y por allí podemos concretar citas para asesoría nutricional, asesoría en cuanto a cómo iniciar actividad física en casa y por supuesto la consulta cardiológica.
Excelente, muchísimas gracias. Gracias de a ti, verdad. Omar, y Y bueno, creo que este programa fue sumamente nutrido porque aprendimos que sí, tenemos que tener una mejor calidad de vida, evidentemente, y eso se hace cambiando nuestros hábitos que en muchas ocasiones creamos resistencia. De verdad que nos vemos en una próxima oportunidad por tu